Yo creo que dentro de lo que hemos aprendido en Colombia es que esto no es de experticias únicas ni de áreas únicas, es un asunto transversal. Esto es Nemocine, un podcast sobre la actualidad de los archivos sonoros y audiovisuales en Iberoamérica, realizado por la Red Iberoamericana de Preservación Digital de Archivos Sonoros y Audiovisuales, RIPDASA. Mi nombre es Dora Brausín, en este momento soy la subgerente de radio de RTBC. RTBC es el Sistema de Medios Públicos de Colombia. Allí pues el tema de la gestión de la memoria sonora y audiovisual es una labor que ocupa un papel preponderante. Digamos que todos nuestros procesos están transversalizados por la idea de nuestra responsabilidad en la construcción de memoria. Hoy viajaremos a Colombia. En Colombia hay varios escenarios. Hay un escenario muy positivo, digamos, que es que para empezar se cuenta con normatividad que propende por la preservación de la memoria sonora y audiovisual. Hay instituciones que generan formación en los procesos que se deben hacer o se deben tener en cuenta en el manejo de archivos sonoros y audiovisuales. También hay empresas, entonces eso facilita que, por ejemplo, desde el sector público se puedan hacer convocatorias para el sector privado que ayuden a hacer los procesos desde conservación hasta catalogación, e incluso se pueden gestionar también los de puesta en valor con terceros. En un primer escenario, Colombia muestra interés por la idea de preservar la memoria sonora y audiovisual. Al continuar con su análisis del panorama, Dora Brausín destaca algunas experiencias exitosas de gestión en preservación. Entre esas está la de la Fundación Patrimonio Fílmico, que pues lleva años, que comenzó más o menos desde mediados del siglo pasado en la preservación de la memoria cinematográfica. Los materiales sonoros y visuales, las cintas y los videos son sensibles al maltrato y perecederos. Se apresta a proclamar la candidatura presidencial del doctor. Nosotros preservamos la memoria visual y sonora del país. La ponemos al servicio del investigador y del historiador. Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano. Y otras fascistas. Nosotros, en cambio, no podemos darles... Los orígenes de la fundación de la entidad se remontan al año de 1986. Quien habla es Rito Alberto Torres, subdirector técnico de la Fundación Patrimonio Fílmico, quien nos cuenta cómo se gestiona la institución y sus archivos. Entonces, la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano se maneja y se ordena administrativa y legalmente como una entidad de carácter privado, pero tiene en su junta directiva representación del Ministerio de Cultura y de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte por el lado público del municipio de Bogotá. La junta directiva elige a una directora, que en este caso es Alexandra Falla, que ocupa el cargo desde 2015, y dos subdirecciones, la subdirección administrativa y técnica, que se encargan de los procesos propios de un archivo audiovisual, que es la conservación en 8 bóvedas climatizadas. Nosotros hemos escogido un modelo bioclimático para poder manejar los costos que tienen que ver con el mantenimiento de la humedad y la temperatura estables. En ellas se guardan más o menos 200.000 soportes audiovisuales entre rollos en cine, casetes de audio y video, cintas de 1/4 y al comienzo pues una cantidad representativa de discos duros externos. Rito Alberto Torres destaca la importancia de la gestión digital dentro de la fundación. Ahora se cuenta también con un centro de almacenamiento y gestión digital
el Centro de Almacenamiento y Gestión Digital se ha conformado a partir de los procesos de digitalización en alta resolución de video que tiene la entidad y también de la prestación de los servicios que ha hecho para, por ejemplo, el RTBC, Sistema de Medios Públicos, en el cual se ha dado paso a una digitalización tanto del cine como del soporte de cinta magnética de imagen electrónica, en que está gran parte de la historia de lo que era Enravisión y ahora RTBC, Sistema de Medios Públicos, que es la televisión pública del país. ¿Qué pieza destacaría como parte del acervo de la Fundación? Rapsodia en Bogotá, una película de 1963 de José María Arzuaga, un español que había llegado unos años antes a Colombia y que, utilizando los sobrantes de lo que trabajaba en publicidad, porque su primer trabajo fue directamente en la realización de cuñas publicitarias en cine, utilizando los sobrantes, decía, de rollos de esa actividad, filmaba los fines de semana las actividades cotidianas de la ciudad y construyó una sinfonía de ciudad, una que se llama Rapsodia en Bogotá y que utiliza como fondo musical la música de Rapsodia en Blue de George Gershwin y un fragmento de Un americano en París, también obra de este compositor norteamericano. Está disponible en muchas versiones y fragmentos de ella en internet, en YouTube, y es la Sinfonía de Ciudad, que hace homenaje a esas obras fundadoras de este género, que son Berlín, Sinfonía de una ciudad, de Walter Ruttmann, del año 1927, también El hombre de la cámara, que es la película de Siga Bertot de esos mismos años, y la película Apropos de Nice, que también significa una película de la misma época, que hace homenaje a la de Jean Vigo, hace homenaje a el lugar, al espacio, a la ciudad, en este caso. Y para nosotros fue motivo de mucho orgullo, de mucha emoción, poder devolver esta obra a la historia de la filmografía colombiana, a su público, a los bogotanos en principio, a los colombianos. Otra experiencia es la del Archivo de la Palabra, que forma parte de la Biblioteca Nacional de Colombia y archiva grabaciones hechas desde los años 40 del siglo XX. Entonces, en ese sentido, es un archivo vivo que corresponde a las grabaciones de voces de personalidades representativas de la cultura colombiana que han pasado por la Biblioteca Nacional y han dejado sus registros, bien en eventos como conferencias, exposiciones, recitales. Ella es Sandra Angulo, del Archivo de la Palabra, en la Biblioteca Nacional de Colombia. Para el caso concreto de los archivos sonoros y de este archivo de la palabra que estoy mencionando, la gestión inicia básicamente desde la valoración, en la medida en que es un archivo relevante e importante y que da registros de voces y de eventos significativos e importantes de los mediados del siglo XX hacia adelante. Precisamente nos habla de las diferencias en la preservación de archivos, sean estos físicos o digitales. Para el caso, digamos, del soporte físico o el soporte analógico, el acetato pasó por todo un proceso de limpieza,
de cambio de unidades de almacenamiento, de adaptación de los espacios en el almacenamiento, de los estantes, la incorporación en estas unidades elaboradas con materiales de conservación, cartones libres de lignina, todo un proceso de mantenimiento periódico, ¿no? Para el caso de oxigenaciones, de las mismas limpiezas, todo el control medioambiental, el manejo de gestión de riesgos y una fase importantísima que se ha hecho en colaboración con otras entidades que comparten este archivo, que por ejemplo como RTBC en Colombia, la digitalización. Entonces hemos hecho el proceso de digitalización de manera conjunta y hemos compartido los archivos ya digitalizados para las instituciones, los hemos organizado y catalogado y los hemos dispuesto tanto en nuestra base de datos bibliográfica, que es nuestro OPAC en línea, y también en la biblioteca digital. Sigamos escuchando a Dora Brausin, quien nos describe la actualidad de la preservación de archivos en Colombia. Está RTBC, que por supuesto ha hecho un trabajo tanto en la preservación de lo sonoro como en los archivos de televisión. Están las bibliotecas, que en nuestro país son unos repositorios muy importantes también de memoria sonora y audiovisual, como la Biblioteca Nacional de Colombia. Estaría la Biblioteca Luis Ángel Arango. Algunas universidades, digamos que son instituciones grandes que han tenido la posibilidad de implementar procesos, de hacer inversión y hacer algunas actividades en la recuperación de estos archivos. Hay otro escenario que, digamos, no es de las empresas grandes que tengan, digamos, algo, ya un proceso más notorio, sino más pequeño, pero que ha estado promovido por las becas que promueve el Archivo General de la Nación y el Ministerio de Cultura. Entonces se hacen convocatorias de estímulos para que quienes tengan archivos que consideren que necesitan algún proceso de preservación informen en la importancia de ese archivo. Hay unos requerimientos que los propietarios de esos archivos diligencian y pues después de un proceso de evaluación, el Ministerio de Cultura y el Archivo General determinan a quién se le asignan esos estímulos. Eso ha promovido que algunos archivos que son importantes, de pronto que están gestionados por antropólogos, por familias de algunos artistas importantes o coleccionistas, tengan la posibilidad de invertir en la permanencia de su archivo. De pronto no, ante todo se ha invertido en los procesos de recuperación. Algunos han llegado hasta los procesos de digitalización. Entonces eso también, ahí hay un escenario que da para muchos debates, por supuesto, pero que ha permitido que esos archivos que están en manos pequeñas pues no estén en un 100% de riesgo de pérdida. Entonces digamos que la realidad es variopinta, pero que en esa diversidad de realidades hay un marco regulatorio, hay formación y hay la posibilidad de encontrar empresas que ayuden al desarrollo de los procesos y sumado a eso pues unos escenarios de sensibilización permanente sobre esta temática. Ahora, si hablamos de problemas que existen en Colombia en esta materia, ¿cuáles son los que se destacan? Yo creo que la problemática del archivo en Colombia, y que de pronto en muchos sitios, ¿no? Está mediada por que a veces los gerentes de las entidades tienen que pensar entre, uno les pregunta, ¿y cuál es su prioridad? Entonces, hacer una gestión eficiente de los recursos, así que se traduce un poco en ahorrar. Entonces, cuando tú piensas en ahorrar, entonces no te interesa gestionar un archivo, no porque sea costoso, sino porque es que toma tiempo, porque hay que hacer una inversión, porque hay que establecer todo un proceso y a veces desde las gerencias la palabra archivo suena a gasto, no a inversión. Entonces eso limita en muchas entidades que se tengan los procesos adecuados. Digamos que esa es como una parte de la realidad que hoy hay en muchas empresas. Dora Brausin también hace un señalamiento sobre la catalogación y la accesibilidad de la tecnología como dos problemas que hoy presenta Colombia.
Hoy sigue siendo un cuello de botella, no solo para Colombia, en Colombia es un cuello de botella grande, el tema de la catalogación, pues si no hay catalogación difícilmente tenemos acceso y ese es un tema que se debe resolver. Y tenemos que pensar también en tecnologías incluyentes, que tenemos tecnologías que son excluyentes, en la medida en que solo permiten o a los de habla inglesa o a los que tienen el manejo de la herramienta o a los que hablan español que puedan acceder a sus archivos. Y hoy, por ejemplo, en Colombia, los 63 pueblos originarios que tenemos están reclamando tener acceso a sus propios contenidos, incluso en procesos de recuperación de lenguas, pero pues no hay tecnologías que faciliten eso. Aunque el de la tecnología es un problema, muchas veces funciona como una excusa para esconder la falta de un proyecto claro y sostenido. Dependemos mucho de comprar tecnología de terceros, entonces casi que tú te vas a encontrar una queja recurrente, es que no hay dispositivos para la reproducción de las cintas, no hay dispositivos para esto, para lo otro. No es que no existan, claro que existen, lo que no tenemos es un proceso claro para poder aprovechar los recursos que tenemos y hacer esa actividad. Normalmente también la queja es que no hay plata para recuperar los archivos. Plata sí hay, el problema es que no tenemos un proyecto y no lo hemos sabido gestionar. Siempre pensamos en que toca comprar tal herramienta o tal software para poder hacer en nuestro proceso y a veces creo que ni siquiera hay que digitalizar el bendito archivo, sino hacer un rito en torno al archivo para que la gente se apropie de él y lo reconozca y poner a la gente a hablar en torno a ese archivo y ya, no habría que hacer una mega inversión, pero es un asunto de sensibilidad, de gestión y de pensar proyectos más grandes. La importancia de los archivos no radica solamente en que existan, sino en que signifiquen algo para la cultura y la sociedad en la que se insertan y las ritualidades que hacen posibles. Este es uno de los objetivos de la preservación. Entonces, cada entidad tiene un bien patrimonial. Y desde esa perspectiva, entonces es que se dan su importancia y desde esa perspectiva es que han logrado gestionar los proyectos y los recursos para hacer la salvaguarda de esos archivos. Entonces, pues yo diría que dependiendo de las diferentes entidades que tenemos aquí, hay archivos que son muy valiosos, como los del Carnaval de Barranquilla, incluso somos un país muy fiestero, todo lo de los carnavales, y hay asociaciones y hay fundaciones que tienen esos archivos de los carnavales, las colecciones de discursos. Bueno, y hay uno, por ejemplo, el que tiene RTBC, que hace poco se obtuvo a través de un proceso de donación de una emisora privada, que es la colección que tiene radionovelas. Dentro de esas radionovelas está Calimán. Se hizo el proceso de recuperación de Calimán y ahorita en este momento estamos emitiendo Calimán. Y es increíble la gente cómo busca ese archivo. Todo el mundo quiere volver a escuchar Calimán. Mirar por el ojo de la cerradura es algo impropio de una persona educada. Pero si no lo hago, ¿cómo voy a saber qué le pasó a Calimán? No te pierdas las aventuras del hombre increíble. Calimán. De lunes a viernes a las 7 de la noche. Por Radio Nacional de Colombia. Y RTBC Play. ¿Por qué debería interesarle a una institución preservar y darle uso a sus archivos? Estos documentos contribuyen, por ejemplo, en el caso de RTBC Radio, a el mayor reconocimiento de la marca, a una mayor apropiación de los ciudadanos respecto a los contenidos que nosotros estamos generando. En el mundo de la data, entonces aumenta el número de usuarios que están transitando a través de nuestro mundo digital, fortalece todas las experiencias que debemos generar con audiencias.
somos generadores de trabajo porque emitir Calimán nos implicó ir a buscar a los actores que en su momento hicieron Calimán, así fuera los herederos, involucrarlos, montar unas escenas, hacer unos capítulos y demás. Eso implicó generar trabajo para otras personas. Entonces, por eso creo que más que un archivo se habla de unos bienes que cada empresa, dependiendo de lo que tienen, gestionan y movilizan y de acuerdo a eso, pues obtienen resultados para su marca, ¿no? ¿Y cómo se ve el futuro de los archivos en Colombia? ¿A qué hay que prestarle atención? Ojalá en Colombia podamos aprovechar los saberes que se están adquiriendo y las sensibilidades que se están adquiriendo en la idea de la preservación de lo sonoro y lo audiovisual. Creo que muchas cosas se van a perder. Y no sé si esas pérdidas que vayan a ocurrir sean lamentables o nos permitan quedarnos con lo que sea importante. Tal vez, muy posiblemente, esas pérdidas nos van a permitir identificar o casarnos o decir esto es lo más importante y volverlo en el símbolo y apropiarnos de eso y ahí tenga sentido un proceso de preservación. Difícilmente creo que vayamos a amar todo lo que vamos a recuperar. Me gustaría agregar que existen factores importantes que debemos tener en cuenta. El primero es incrementar la formación. Por otro lado, la cooperación. La cooperación es muy importante porque las tareas necesariamente se tendrán que distribuir con socios y con aliados para poder redundar, replicar y poder hacer la tarea de manera completa. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con tecnología. Las tecnologías abiertas, con software abierto, es creo que una de las apuestas importantes. Todo lo que tiene que ver con los centros de datos para todo lo que es el almacenamiento a largo plazo, pues es muy importante que los tengamos contemplados dentro de los presupuestos anuales permanentes, porque así como una biblioteca, para el caso de una biblioteca necesita o de un archivo, necesita crecimiento físico, para el caso de las tareas de digitalización, que es una de las salidas para poder mantener la información en este acceso abierto y democrático, pues van a necesitar también todo un andamiaje muy importante de tecnología. Trabajar en red de redes es algo de lo que tenemos que aprender y trabajar más de la mano, porque en esa medida podemos encontrar las joyas, los tesoros ocultos, podemos saber en dónde están los daños, los deterioros, las amenazas, las vulnerabilidades de nuestras colecciones. Dora Brausin también señala como desafío generar la cultura de diseño de proyectos. Y lo recurrente es no hay plata. El archivo se está perdiendo porque no hay plata. Y tú preguntas, ¿y dónde está el proyecto? ¿A quién le presentaste ese proyecto? Déjame ver el proyecto. No tenemos una cultura de gestión de proyectos de lo sonoro y audiovisual, pocos, y hay N cantidad de metodologías. Muchas de las cosas simplemente las verbalizamos, no hay ni siquiera un dibujito básico en un papel. Se recalca también la importancia de que la comunidad se apropie de sus archivos sonoros y audiovisuales y los viva de forma cercana. Antes de pensar en un proceso de digitalización, debería pensarse primero en cómo hacer que la gente reconozca ese archivo y debería hacerse actividades desde el momento en que lo encuentras. Casi que yo diría que sí, eso nos pasó con Calimán a nosotros. Cuando nos hicieron la donación, mostramos las fotos, mostramos los discos. Ah, mira, tenemos el archivo de Calimán. Ah, mira, lo vamos a digitalizar. Oh, lo tenemos. Y ocurrió que dijimos que lo íbamos a emitir. No, tenemos un problema de derechos de autor, no lo podemos emitir. Tuvimos que contarle a la gente cuál fue el problema de derechos de autor. Nos gastamos un año en aclarar el problema de derechos de autor. Ya aclaramos el problema de derechos de autor. Ahora sí lo podemos emitir. Tuvimos que grabar como se hacía en la época, buscar a los actores, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que Calimán es exitoso porque tuvimos que contarle todo a los oyentes y a los usuarios. No fue como que hemos digitalizado misteriosamente Calimán y ahora lo van a escuchar, no, sino que tuvimos que contarle como todas las arandelas del proceso vivido. En
En Colombia hay un escenario variado en torno a la preservación de archivos. Como país, hace evidente su liderazgo en la región por el interés creciente y su preocupación por la salvaguarda como bien patrimonial y como herramienta cultural y social del día a día. Su reto máximo será seguir trabajando para que esas piezas sonoras y audiovisuales estén disponibles y tengan un impacto en la vida cotidiana. Tenemos muchos proyectos que consideran, y eso ha sido tal vez de los aprendizajes mayores, y es que muchos proyectos sí se han hecho pensando en la preservación de los archivos, pero se centran en la idea de digitalización. Vamos a digitalizar el archivo y con eso lo preservamos. De alguna manera todo lo que se hace es un mero y simple y responsable proceso de migración de una tecnología a otra tecnología, pero lo sigues guardando, lo sigues acumulando y ahí no está pasando nada. El único momento en que se pueda decir que se completa la curva del proceso de un archivo es cuando alguien te dice, eso fue importante para mí, eso transformó mi vida, con esto yo le estoy contando a mis hijos, esto lo estoy llevando a mi clase, con esto hice una investigación. Solo cuando ocurre eso es que realmente hiciste la tarea completa con los documentos. Y que la gente hoy sienta emoción y su corazón y sus entrañas se sientan conmovidos al ver imágenes que les son propias de hace 100 años, eso le da sentido a la creación, a la puesta en marcha, a la sostenibilidad, a la predictibilidad de creer que esas imágenes puedan seguir siendo parte de lo que es ser humano y lo que es ser humano en un contexto específico, pertenecer a una nación, a un grupo social, a una familia. Escuchaste Nemocine, un podcast sobre la actualidad de los archivos sonoros y audiovisuales en Iberoamérica, realizado por RIPDASA, Red Iberoamericana de Preservación Digital de Archivos Sonoros y Audiovisuales. Capítulo Colombia.